Alejandro González, él es CEO y fundador de Brains, quien participará en la charla Videojuegos, Desarrollo Económico para Colombia. Bienvenido, Alejandro. Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro González. Yo soy socio cofundador de Brains, ahora Jam City Bogotá. Les quiero hablar un ratico, muy rápidamente, sobre la industria de videojuegos y por qué creo que esa industria es relevante para el país y para nosotros como colombianos. Si quieren, arranquemos hablando un poquito sobre videojuegos. Esta es una industria que a mí personalmente me apasiona mucho, es una industria enorme. Tal vez es la industria más grande del mundo en todas las industrias de entretenimiento, por encima de la música, por encima del cine, por encima de la televisión. Todas las industrias casi combinadas suman lo que hoy en día son los videojuegos. Es además una industria que está en crecimiento, digamos, a diferencia de muchas otras, y que se ha sabido apalancar o de alguna forma ha apalancado la tecnología y ha llevado la tecnología, digamos, como a un estado mucho más avanzado y exige o utiliza todo lo que la tecnología le da. Dentro de ese mundo, el segmento más grande es el de los videojuegos móviles, que son particularmente interesantes porque antes los videojuegos se consumían, digamos, en consolas o en computadoras y quienes los jugaban eran gamers, mientras que los videojuegos móviles los juega todo el mundo. Los juega todo el mundo cuando está esperando un ratico una cita, cuando está incluso en una reunión aburrida, o los juega, digamos, para pasar el tiempo. Y es el segmento más grande hoy en día de toda esa industria. Para darles un poquito de contexto, esa industria de los videojuegos móviles, solo el segmento de los videojuegos móviles, hoy en día es 1.7 veces lo que es toda la taquilla del cine mundial. Y eso es muy importante porque los videojuegos móviles, a diferencia del cine, tiene unas particularidades que hace que un país como Colombia pueda acceder a ellos. Digamos, de hecho, todos los países del mundo, las barreras de acceso para que las personas desarrollemos videojuegos son mucho más bajas y hace que los videojuegos se vuelvan una oportunidad grandísima. No solo se diferencian en la barrera de acceso, básicamente se necesita un computador, ganas, software que muchas veces es gratuito para desarrollarlo, sino que además es un producto, un tipo, digamos, de producto de entretenimiento que el insumo número uno es el capital humano, es el capital intelectual. A diferencia de una película donde de repente todo el presupuesto de producción se divide entre, no sé, 5 personas, el escritor, el guionista, productor, los actores principales, ese tipo de personas. En el caso de los videojuegos se emplean decenas o cientos de personas para crearlos, y eso hace que sea una industria de alta empleabilidad y altísimo potencial. De hecho, el BID muy recientemente, ahorita en septiembre, publicó un libro, un estudio que hizo en toda Latinoamérica sobre la industria de videojuegos, hablando sobre estas economías naranjas, y tal vez la declaró como el segmento o la industria más relevante dentro de todas esas economías naranjas o dentro de todas esas industrias 4.0, como las queramos llamar, en términos de ventas, en términos de crecimiento, no solo, digamos, a nivel mundial, sino particularmente en Latinoamérica. Eso crece en 2 vías. Crece el consumo de los videojuegos, donde ya hay unos casi 400 millones de jugadores en Latinoamérica, especialmente en México, Argentina, Colombia, Venezuela, sino también, digamos, en ventas y en términos del crecimiento. Esa es una industria que hace 10 años pues era totalmente desconocida, al menos en Colombia. Había tal vez 1 o 2 estudios de videojuegos. Hoy en día pueden haber fácilmente unos 50 estudios, todos van creciendo entre 6 y 30 empleados cada uno, lentamente creciendo. Hoy en día se estima el BID que se está empleando unas 400 personas directamente, y es una industria, digamos, que tiene potencial global. No se crea contenido para distribuir localmente, sino tiene una gran posibilidad de desarrollo global y depende muchísimo de los ecosistemas, y quiero hacer ahorita hincapié en esa palabra para volver a ella. Ellos en ese libro sacaron los 50 estudios más importantes a su concepto de Latinoamérica, y particularmente 2 estudios los consideraron los de mayor impacto, digamos, como unos pequeños gigantes. Uno de ellos está, creo que ahí en los patrocinadores, que es Globant. Otro fue Brains. Les quiero contar un poquito sobre Brains. Brains es una empresa que fundamos en 2010 con Jairo Nieto, mi socio cofundador, y otros cuantos amigos. La fundamos en ese año, básicamente como el spin-out de otra empresa que hacía animación digital. Tuvimos la fortuna de conseguir capital de riesgo. De hecho, aquí en la ciudad de Medellín, una empresa que se llama, un fondo que se llama Promotora
de proyectos, creyó en nosotros, invirtió en la empresa. Duramos independientes hasta 2018, sacamos 4 títulos, todos ellos fueron destacados por Google y por Apple, que fue una gran fortuna para nosotros, y tenemos un equipo multidisciplinario de unas 20 personas. Jam City, por otro lado, adquiere nuestra empresa en el 2018. Jam City es una de las empresas más grandes a nivel mundial en el desarrollo de videojuegos móviles y en distribución de videojuegos móviles. Fue fundada por Chris DeWolf, que fundó antes de esto MySpace, y por Yoshi Wado, que era ejecutivo de Fox, y tiene un portafolio grandísimo de hits a nivel mundial. Particularmente adquirió nuestra empresa por un juego que se llama World War II, que es un juego de estrategia en tiempo real, donde uno tiene un comandante que puede mover por un mapa. Es un juego realmente espectacular. Está para lanzarse el próximo año a nivel mundial, y ya de hecho hoy en día en Colombia está disponible a modo de prelanzamiento tanto en la plataforma de Apple como en la de Google. Es un juego 100% desarrollado aquí en Colombia, que combina, digamos, diferentes mecánicas. Tiene como la profundidad estratégica de un juego como Warcraft, tiene la accesibilidad y la monetización de un juego como Clash Royale, y el aspecto divertido y colorido de un juego como Loadout. Ahora, en esencia, digamos, les quería compartir cómo hicimos ese camino y cómo eso es importante para replicarlo aquí en Colombia. Nosotros arrancamos publicando nuestros propios juegos o autopublicando, que es algo que un productor de cine no puede hacer. De pronto se parece a la música en ese aspecto, que uno puede hacer un disco, lo puede subir a una plataforma como Spotify. En este caso uno sube su juego a una plataforma como Google o Apple, pero encontramos muy rápidamente que si queríamos llegar a mercados globales necesitábamos ayuda, y empezamos a trabajar con distribuidores o publishers, digamos como se llaman en esta industria. Nos dimos cuenta que, a diferencia de la industria de cine, que ha cambiado ahorita con las plataformas digitales como Netflix y como Amazon, y bueno, ahora Apple, están todos, digamos, como entrando en esto. Cuando nosotros arrancamos, algo que no les conté, cuando Brains arrancó, nosotros llevamos 3 o 4 años tratando de hacer películas animadas. Queríamos hacer cine para distribución global, y nos dimos cuenta que eran 5 distribuidores, básicamente, si uno quería hacer una película que se distribuyera globalmente, y eso era, o presentaba una cantidad de retos y una cantidad de dificultades. En el caso de los videojuegos móviles, pues encontramos cientos de publishers y pudimos trabajar de la mano de muchos de ellos. A medida que logramos tener como un poquito más de reputación y credibilidad, empezamos a tener acuerdos de co-desarrollo donde estos publishers invertían en la producción de nuestros juegos, y eso, digamos, que nos daba una posibilidad de crear productos mucho más grandes, y finalmente llegamos a un evento de M&A o una compra que desafortunadamente no es tan común en Latinoamérica. Si contamos el número de adquisiciones que ha habido de empresas de videojuegos en Latinoamérica en 10 o 12 años, pues los puedo casi contar con la mano. Brains es prácticamente de las más recientes, pero estas industrias de videojuegos móviles se están consolidando, y no me extrañaría a mí que muchos estudios colombianos, argentinos, uruguayos, mexicanos sean adquiridos en este año o el próximo año. Pero algo que es muy, muy importante, y lo que hace que este tipo de industrias prosperen, y de lo que realmente les quería hablar a ustedes, es del ecosistema. El ecosistema es ese conjunto, digamos, de empresas, de empresarios que desarrollan, digamos, como de forma saludable el entorno, donde Colombia, digamos, que ha brillado a mi juicio. Y eso tiene que ver no solo con el apoyo gubernamental, no solo con crear comunidades profesionales y empresariales, con hablar con las universidades y tratar de empalmar estas cosas, de desarrollar el talento, de buscar, digamos, como esa afinidad cultural, sino tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver, digamos, con crear ecosistemas tal como se crea un ecosistema en la naturaleza. Hay ecosistemas que son saludables, hay otros que son tóxicos. Creo que en el tema de videojuegos hemos tenido la fortuna de crear un ecosistema saludable, y tiene mucho que ver con el empresario. Es algo que parte del empresario no se lo entrega al gobierno. No es que uno se siente en una mesa y les diga, bueno, ¿qué me van a dar a mí? Que lo viví en mi vida anterior en cine. Las sentadas con el Ministerio de Cultura o con el Ministerio de Telecomunicaciones era: ¿por qué no me dan más subvenciones? ¿Por qué no me dan más plata? ¿Por qué no hacemos esta ley para que me des esto, 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 esto? Realmente parte, digamos, del esfuerzo nuestro, y de entender que todas las otras personas que están en el ecosistema no son competidores, son colegas. En el momento que uno cambia ese chip, ya todo cambia, porque estamos no buscando las oportunidades locales, todos sentados en la misma mesa del mismo cliente. Yo antes de eso
antes de hacer animación, tuve una postproductora, hacíamos comerciales de televisión y me llamaban todas las semanas, todas las agencias de publicidad de las marcas, me sentaban con mis competidores en una mesa para que compitiéramos con ellos por un buen precio para hacer para prestar un servicio. Con esto no, digamos, en el momento que a mí me va bien con mi juego, lo que hago es que elevo la reputación del país. Si a mi competidor, por ejemplo, Efecto Studios, le va bien con su juego, sube la reputación del país. Ellos ahorita publicaron con Apple en Apple Arcade uno de los títulos de lanzamiento de Apple Arcade y para Colombia es un gran logro, para cualquier empresario colombiano. Si TeraVision Games saca un juego de realidad virtual y es exitoso, a mí me conviene. ¿Por qué? Porque cuando me siente en la mesa con un inversionista, con un publisher, con una plataforma, van a saber que en Colombia se hacen juegos muy buenos, que son potencialmente muy rentables, y es algo que, por ejemplo, en Finlandia ha funcionado muy bien. Cualquier persona que está creando una empresa de videojuegos en Finlandia, solo por venir de allá, ya tiene un territorio ganado grandísimo, que es algo que se genera con un ecosistema saludable y que hemos logrado en Colombia de cierta forma, y se va dando lentamente, pero no solo para, digamos, como en ese tema de no considerar a mis colegas competidores, se trata también de ir un poco más allá y de ver si ellos tienen una oportunidad o tienen un buen producto, yo presentarles con un publisher o presentarles con un buen contacto para hacer un buen negocio. Se trata de desarrollar de la mano de ellos y de las universidades y del gobierno el capital humano, se trata de compartir mis contactos y se trata de trabajar en el gobierno no para ver cuánta plata me van a dar en qué subvención, sino cómo potenciamos el entorno y cómo encontramos las deficiencias del entorno. Una cosa que sobra decir y la razón, digamos, de fondo por la que creo que Colombia tiene un gran potencial en la industria de videojuegos es porque un videojuego en esencia, si uno lo desarma, es básicamente un software, es un programa de computador, obviamente requiere mucho talento de ingeniería y ahorita vamos para allá, pero el aspecto fundamental es la creatividad. Hacer un videojuego que sea divertido es lo que hace que un producto sea exitoso. Puede andar perfecto, pero si no es divertido nadie lo va a jugar. Y creo que Colombia ha demostrado en estos años que tiene cómo desarrollarse, que tiene el potencial artístico, el potencial cultural, el potencial creativo para poder desarrollar videojuegos. Tiene una particularidad y es que nosotros entendemos muy bien la cultura occidental, entendemos y, digamos, consumimos el mismo tipo de cultura occidental, películas, libros, obras de teatro, música. Sin embargo, nuestra posición desde Colombia y este caos que vivimos acá hace que tengamos una perspectiva y un color diferente, una visión diferente sobre ese mundo. Y contar esa visión del mundo creo que le da un potencial a Colombia grandísimo, que obviamente no se puede desarrollar solo, toca desarrollarlo de la mano de la parte técnica y eso nos lleva, digamos, como a grandes retos. Obviamente cuando uno se sienta con los empresarios todos dicen, bueno, necesitamos acceso a capital y qué bueno que hubieran una cantidad de bancas de inversión, de inversionistas privados, de inversionistas de capital de riesgo que crean en esta industria. Sin embargo, es una industria difícil, es una industria donde no todos los empresarios han sido exitosos y donde desafortunadamente los casos de empresarios que hemos recibido capital de riesgo para desarrollarlo en Latinoamérica, yo creo que los puedo contar con esta mano y tal vez en Colombia prácticamente con un dedo. Y eso es un reto muy grande, pero no hace que sea imposible. El ecosistema permite que las redes de contacto se ayuden entre sí y crezcan. Pero me lleva a un segundo reto que es un poquito más complejo y es un reto del talento en ingeniería. Nosotros venimos, digamos, trabajando con equipos pequeños que hemos formado, toma una cantidad de tiempo formar, pero una de las cosas que más nos preocupan en este momento es ver cómo el talento que tenemos en ingeniería todavía no está asumiendo estos grandes retos de desarrollar videojuegos. Para que se den una idea, un videojuego lanzado por Jam City en alguno de nuestros estudios es un juego que en una semana o en 2 semanas puede llegar a 10 o a 20 millones de jugadores. Pasar de 0 a 10 millones de clientes en una semana es un reto de ingeniería monumental al cual no estamos acostumbrados y al cual muchas veces nuestros ingenieros como que no tienen como ese mindset de esos grandes retos técnicos y necesitamos cambiar es la mentalidad. La mentalidad cuando cambia hace que la capacidad técnica suba. Estos son los resultados de una prueba que llevamos realizando hace 2 meses con unos 50, 60 candidatos para un puesto de ingeniería, donde la nota que buscamos en las pruebas técnicas es un 70% y desafortunadamente el promedio está en un 37%.
y no quiere decir que hayan fallas, digamos, o digamos, más allá de las fallas que haya en el tema de enseñanza, tiene que ver con ese cambio de mentalidad de asumir los retos grandes, de si tengo un reto, no voy a donde mi jefe y le pido más plata para unos servidores o más recursos, sino simplemente hago que las cosas anden mejor. Ese cambio de mentalidad tiene que ver con las universidades, tiene que ver con los profesionales, incluso con el trabajo con gobierno, y creo que es el que va a hacer que demos, digamos, ese vuelco para poder hacer grandes videojuegos y poner a Colombia en el mapa de esa industria. Esto es lo que les quería compartir, les agradezco muchísimo el tiempo. Muchas gracias, Alejandro.